Ahí va a aparecer su presentación. Ok. Bueno, buenas tardes. Dado lo avanzado del tiempo, vamos a tratar de ser lo menos latera posible, pero como académico tantos años en el mundo de la auditoría no puedo renunciar a ella, así que vamos a partir con algunas cuestiones básicas y fundamentales. Siempre que esto se mueva. Si no... Ahí sí. Ok. Quiero partir recordándoles a todos qué es lo que es la auditoría. La verdad, estamos viviendo una crisis de confianza, hemos recibido muchos informes de la Contraloría de la República, año a año, periodo a periodo, cuando hay cambios de autoridades, las autoridades entrantes recurren al uso de la auditoría para delimitar responsabilidades. Pareciera ser para muchos que la auditoría podría ser la solución a todos los males. Y la verdad es que los males que hoy día vivimos, les aseguro que los vivimos hace muchísimos años en que hemos tenido auditoría, en que hemos tenido evolución de todo el quehacer del control y del compliance, y seguimos inmersos en algo que pareciera ser que no estamos pudiendo resolver. La auditoría no es cualquier cosa, la auditoría es un proceso de revisión, es una cuestión específica, que se revisa algo, que se revisa un objeto, que se revisa una gestión, en este caso la gestión municipal. Esa auditoría no la puede hacer cualquiera, la tiene que hacer alguien que tenga preparación, conocimiento, convicción, experiencia en auditoría, y ese es el sujeto, ese es el auditor. ¿Y para qué se hace esta auditoría? Como auditoría, para emitir una opinión sobre la razonabilidad de esa cuestión auditada en base a un estándar o patrón. Tener título de contador auditor, de contador público, no hace a la persona auditor. Una cosa es ir a la universidad y tener ese título, y otra cosa es ejercer realmente la función de auditoría. Como proceso, la auditoría, y lo han dicho algunos, responde a una secuencia. La auditoría tiene un inicio, tiene una ejecución, tiene una finalización. Debe responder a metodologías específicas, debe responder a cuerpos normativos de la profesión. Yo llevo muchos años, he sido la vieja de auditoría desde el año 80, así que imagínense la cantidad de años, y he visto y veo exposición tras exposición, presentación tras presentación, ley tras ley, norma tras norma, de la ensalada de conceptos que hay en materia de auditoría y control. La auditoría es un medio, no es un fin en sí misma, y por lo tanto tiene que ser costo-beneficiosa. No podemos invertir en auditoría más que lo que la auditoría en sí nos va a redituar como beneficio. Y no estamos hablando solamente de beneficios monetarios, estamos hablando de beneficios cuantitativos y cualitativos. Hoy día la sociedad chilena, y no solo la chilena, sino que bastante más allá de nuestra frontera, vive una crisis de confianza, y eso tiene un precio, eso es un costo, eso es algo que daña el quehacer de las personas, el quehacer de los países. La Contralora ha entregado algunos informes y yo les voy a contar, y ustedes también lo saben, que si bien es cierto, se nos ha entregado a la opinión pública el resultado de las fiscalizaciones de las licencias, el resultado de las fiscalizaciones del periodo 24-25, no es primera vez que la Contraloría hace fiscalizaciones. Desde el año 2015, la Contraloría entrega los resultados de sus fiscalizaciones en forma pública. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasaba con el Contralor Bermúdez, con el Contralor Silva Sima, con el Contralor Elwin, que antes no pasó nada? Solamente esta Contraloría actual está haciéndose cargo de la problemática de los municipios, de los gobiernos regionales, del aparato estatal. No.
La Contraloría históricamente ha realizado funciones de fiscalización, funciones de auditoría. El punto, habría que preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no cambia nada? Pareciera ser que la solución no es auditar solamente, no es entregar a la opinión pública solamente. Pareciera ser que hay otro problema más allá de eso. Por su parte, el objeto a ser auditado como objetivo de la y el objetivo de la auditoría requerida son determinantes en el tipo de auditoría a realizar y en el patrón o estándar que uno va a utilizar. Y aquí hay algo que es muy importante. El nivel de dependencia del sujeto, el sujeto que hace la auditoría. Aquí una cuestión, por favor, kindergarten. Si el auditor pertenece a la entidad, es auditor interno. Si no pertenece, es externo. ¿De dónde sacaron eso de auditoría operativa interna? Auditoría interno de procedimiento. Auditoría externo de estado financiero. No, la auditoría es externa o es interna, pero todas las auditorías pueden ser realizadas por internos o por externos. Entonces, el expositor inmediatamente anterior daba a conocer unos artículos por ahí de la ley que la verdad es que yo entiendo que esté confundida. Yo que llevo 40 años enseñando auditoría, trato de entender esas afirmaciones de auditoría operativa interna separada del control, pero que está en el control, pero que el CAI, pero que aquí, que allá. La verdad, hay una ensalada tremenda de conceptos en el quehacer de nuestra profesión. Vamos a ver, ok, para el otro lado parece esto. En términos generales, la auditoría es una sola, como les decía, y va a depender la cosa que uno audite, el tipo de auditoría de que se trata. Lo que nosotros necesitamos es hacer una auditoría a la gestión municipal. ¿Qué es la gestión municipal? Todo el quehacer del municipio. Es auditable no solo los estados financieros en base a su razonabilidad, es auditable no solo el cumplimiento presupuestario, también es auditable la formulación presupuestaria. No es auditable solo el cumplimiento de las promesas, también es auditable la formulación de la promesa. Si una persona está en campaña y dice que va a hacer A, B, C, D cosas, sabiendo que no tiene los recursos, sabiendo que no tiene las competencias, es imposible que cumpla con ello. Y por ende, entonces, como auditores también, nosotros deberíamos auditar, interna o externamente, los planes de campaña, los planes de gobierno, para ver si son viables o no son viables. Y una vez que eso se tenga claro, vamos a preocuparnos si eso se cumple o no. Pueden haber municipios, pueden haber servicios públicos, pueden haber gobiernos regionales que no falten en nada a la ley, que no falten en nada a la normativa, pero que tampoco hagan nada, que tampoco cumplan con nada. ¿Qué es lo que queremos? ¿Personas obedientes o personas al servicio de la comunidad, de quienes fueron electos para cumplir con una determinada función? Como dice ahí la presentación, podemos hacer auditoría a procesos de contratación de recursos humanos, de bienes y servicios, auditoría de gestión de recursos, auditoría de gestión de bienes, cumplimiento de planes, programas, objetivos municipales, cumplimiento de legislación y normativa vigente, etc. Tenemos que priorizar qué vamos a auditar primero y qué vamos a auditar después, según el nivel de riesgo. Distintos usuarios hay en la gestión municipal que requieren de los servicios de auditoría, independientes si sean interna o externa. El alcalde necesita cumplir con sus promesas y por lo tanto él va a tener necesidades de ciertos tipos de auditoría. El Consejo Regional, el Consejo Municipal va a tener otras necesidades, va a tener que auditar al alcalde también.
La opinión pública, la comunidad va a tener otras necesidades. Según quien sea el que tiene la necesidad, va a ser el tipo de auditoría que se requiera y la oportunidad en que se requiera esa auditoría. La auditoría, insisto, es un medio, no es un fin. Si la auditoría no se paga, perdónenme la expresión, por favor no la hagan. Si la auditoría no sirve de nada, no la hagan si la están haciendo para tranquilizar las conciencias. Estamos llenos de informes de auditoría que quedan en los escritorios, que quedan guardados por ahí, que pasa el tiempo y nunca nadie más los vio. La verdad, si la auditoría no es efectiva en sus resultados, mejor no hacerla. ¿Por qué se hace auditoría? Por transparencia, por legalidad, por eficiencia, por eficacia, por prevención, por apoyo a la gestión municipal, por delimitación de responsabilidades. Me voy a parar un poquitito en este último punto. Estamos llenos de solicitudes de auditoría de gobiernos entrantes a los gobiernos salientes. Y lo único que buscan es demostrar que el anterior lo hizo mal. Y probablemente se pasan los 4 años de gestión tratando de demostrar lo mal que lo hizo el otro y descuidan lo que ellos prometieron que iban a hacer. Y viene el otro, y vendrá el otro, y no pasa absolutamente nada. Estoy tratando de hacerla rápida, pero... Actores involucrados en el control y auditoría municipal. Como ya decíamos antes, ¿a quién le interesa? De acuerdo a la estructura establecida, el primer control, alguien dijo por ahí en la mañana que era el alcalde, que después, ¿no es cierto?, estaban las unidades de control interno, y como tercer elemento, dijo la persona de la Contraloría, estaba la Contraloría de la República, también estaba la sociedad civil, y también los auditores externos, que los puse ahí como algo específico, pero que son aquellos que van a ser requeridos por cualquiera de los estamentos que requieren de un servicio de auditoría y el Consejo para la Transparencia. Hay marco regulatorio. Yo les decía que la auditoría es un proceso de revisión de un actuar en relación a un estándar o patrón. ¿Cuál es el estándar o patrón? La norma, lo que se basa. Si usted es comportamiento funcionario, estará el estatuto administrativo. Si es el quehacer municipal, estará la ley de municipalidades. Si es la razonabilidad de los estados financieros, sí o no, estarán las normas de cómo se harán los estados financieros. Si es la gestión de contratación, estarán las normas asociadas a la gestión de contratación. Entonces, cada auditoría que uno requiera va a tener, obviamente, los cuerpos normativos, pero no todos los cuerpos normativos son leyes, no todos los cuerpos normativos están escritos. Hay una serie de estándar o patrón que uno tiene que construir. ¿Cuál es la mejor práctica para contratar? ¿Cuál es la mejor práctica para aplicar la nueva ley de planta? ¿Cuál es la mejor práctica para hacer un presupuesto? ¿Cuál es la mejor práctica para hacer una promesa de campaña? Bueno, ese será el estándar o patrón que vamos a tener que construir. ¿Por qué la participación de auditores externos en la realización de auditoría municipal? Una de tantas es porque hay un aumento de la confianza de los resultados entregados. Si bien es cierto, una misma auditoría puede ser tan bien hecha por un interno como por un externo, la comunidad, la opinión pública, los terceros, los adversarios, confían más en alguien que esté desvinculado, que esté no en línea con aquel que podría ser cuestionado. Pero aquí hay algo que es súper importante tener presente. El nivel de independencia no solamente se da porque un auditor sea externo o interno. Hay auditores externos que llevan como 30 años auditando la misma municipalidad. La verdad es que ese de externo ya no tiene nada. Después que el hijo se casó con el hijo de la hija del alcalde y vamos sumando y restando, la verdad hay que tener cuidado con eso. No solamente la dependencia laboral va a determinar que alguien sea independiente o no. Hay que ser independiente mentalmente. Si los auditores de este partido le encuentran malo todos los auditores de este otro partido, externos o no externos, no son independientes. La persona tiene que ser mentalmente independiente.
Es una solución frente a la falta de recursos internos para la realización de auditoría. Ya sabemos la complicación que hay que las unidades de control además tengan que hacer auditorías internas. Y además, cuando ocurre una serie de eventos, le están pidiendo a estas unidades de control, hágase cargo de esto, este pidió esto, este otro pidió esto. Ninguna posibilidad que alguien sin recursos cumpla con su programa de control, cumpla con su programa de auditoría y además apague todos los incendios que vengan en el camino. En ese caso, lo que hay que hacer, obviamente, es recurrir a terceros, auditores independientes, auditores externos. Hay también un mayor nivel de experiencia en los externos en auditoría y realidades similares. Hay municipios que tienen 2 auditores, un auditor. Imposible que sea experto en tecnologías de la información, que sea experto en adquisiciones, que sea experto en recursos humanos, que sea experto en contabilidad, que sea experto en matrices de riesgo, que sea experto en levantamiento de procesos, que sea experto en compliance, que sea experto en modelo de prevención del delito. Imposible. ¿Qué es lo que termina pasando? Que los auditores picotean por la superficie del océano, así como que los que nadamos en la piscina en la parte baja, por arribita nomás, porque no hay tiempo de pegarse ni un solo piquero, porque no se puede profundizar a nada. Entonces terminan siendo auditorías así bien globales, bien light, sin ir más allá de lo que tienen que ir. Por eso es necesario poder tener terceros que los apoyen. Mayor flexibilidad en la conformación de equipos de trabajo. En una municipalidad alguien podría decir, aquí se hacen hartas adquisiciones porque estamos construyendo el nuevo municipio. Ya, entonces vamos a contratar auditores internos que sepan de ese tema. Pero cuando eso se termine, ahora necesitamos automatizar, entonces eso ya no me sirve, ahora necesito un auditor informático. No, y además aquí hay una serie de información, ¿para qué decimos todas las corporaciones? Temas de educación, temas de salud, uno que le pegue a esta materia. La verdad es que es muy difícil hacer buenos trabajos con profundidad si no se recurre a terceros especializados que puedan moverse como buenas piezas del ajedrez. Es menos engorroso determinar el costo de la realización de un trabajo de auditoría cuando se es tercero. Cuando se es tercero hay una propuesta, hay un valor y uno dice, esto me cuesta esta auditoría. Cuando una auditoría debe ser realizada por un interno, uno podría calcular las horas, cuánto cuesta el sueldo, cuánto cuesta la ocupación de la oficina, la colación o lo que sea. Pero cuánto cuesta que ese funcionario esté encargado de esa auditoría y no de esta otra, el costo alternativo. ¿Cuánto cuesta el costo de la externalidad negativa, que significa que un propio auditor tenga que auditar o intentar auditar al alcalde, intentar auditar a las jefaturas? Esos costos son muy difíciles de evaluar cuando se es interno. En determinadas auditorías, las externalidades negativas pueden generar, al ser hechas por auditores internos, mucho más que el beneficio de la auditoría misma. Y por último, en este punto, las auditorías externas son esenciales para la nueva gobernanza municipal en Chile. En adición a todo lo que podemos hablar de auditoría, el uso de auditores externos también puede resultar en importantes beneficios a la gestión municipal en materias como diseño e implantación de modelos de prevención del delito, modelos de control, levantamiento y diseño y documentación de procesos, gestión de riesgo, etc. Cuando se hablan de modelos de prevención del delito, de modelos de integridad, todo el mundo habla de matrices de riesgo, levantamientos de procesos, y no sé si ustedes se han fijado, la mayoría de los que nos anteceden son casi todos abogados, ¿no? Que nadie dijo que ellos fueran expertos en riesgo, nadie dijo que fueran expertos en levantamiento de procesos. No es que lo hagan mal, simplemente necesitan el apoyo de aquellos que se formaron para eso, que tienen experiencia en eso. Yo quiero hacerla rápido porque quiero meter la cuchara en algún par de cosas que no quiero desaprovechar de decírselas. Los factores de éxito de las auditorías municipales, y ahí está el primero de ellos, el compromiso directivo. ¿Cuántos de los presentes que están aquí, de los poquitos que quedan,
se dedican al control, se dedican a la auditoría? Probablemente 1. ¿Cuántos más? 2, 3. Imagínense la relevancia que le dan los gobiernos regionales, que le dan los municipios, si las personas que tienen que apoyar, que tienen que ayudar, que tienen que hacer frente a los informes de la Contralora están encerrados en la oficina haciendo moyaqué. Entonces, es complejo. Si la autoridad máxima no tiene un compromiso con el control, con la auditoría, el resto es solo música. No va a pasar nada. Hay un tema de independencia, ya lo mencionábamos antes, importante, la autonomía de los auditores externos. En Chile no sé cuántos auditores se dedican a esto de la auditoría municipal, pero yo cuando reviso así estas propuestas casi siempre son como 3 o 4 nomás. ¿Cómo no van a haber más que sean capaces de hacer auditoría a los municipios? ¿Cómo va a estar tan capturada la función externa por 2 o 3 empresas? Eso es bastante llamativo, bastante curioso. ¿Será que cobran barato? ¿Será que ya tienen amigos? ¿Será que no sé? Y además cuando uno mira la misma cosa una vez, otra vez y otra vez, deja de ver, se vuelve ciego. Es súper importante en la auditoría la rotación. No es sano que ningún auditor esté mucho tiempo como externo auditando la misma organización y el mismo tema. Tienen que tener metodologías rigurosas. Desafío en la implementación de auditorías efectivas. Los recursos son limitados y hay que compartirlo con las actividades de control de línea. Hay resistencia política. A veces las autoridades locales no quieren que los auditores internos o externos se metan mucho porque en una de esas les sale caro en lo personal. Hay temas de complejidad técnica. Los sistemas de información son muy heterogéneos como para hacer estas cuadraturas, estos cruces y hacer auditorías un poco más eficientes. Cada unidad, si tiene modelos específicos y propios, el tiempo que gasta el auditor en aprender el sistema, en aprender el modelo, le va a restar en la eficiencia de su trabajo. Antes de entrar a la recomendación y un poco recogiendo lo que hemos hablado en la mañana, yo les quiero contar lo siguiente. Yo siempre les digo a las personas que yo en mi vida he tenido que dar 2 veces explicaciones. Una, cuando yo estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, se me ocurrió congelar la carrera y estudiar auditoría. Partiendo por mis padres, que ya se habían bancado 5 años, y muchas otras personas, nadie podía entender que alguien quisiera hacer un cambio, como eso de ser ingeniero a ser auditor. Después pagué la deuda y fui ingeniero igual, pero al principio me dediqué a la auditoría. Y la otra vez que me pasó lo mismo fue cuando decidí, después del caso Dávila, participar en un concurso de un headhunter que andaba buscando el director de fiscalización de la Comisión Chilena del Cobre. Yo tenía una carrera académica y profesional en el mundo privado exitosa, y se me ocurrió ir a trabajar al Estado. Ustedes no se imaginan, debo haber pasado como 3 años dando explicaciones. Que por qué me había ido a trabajar al Estado, que para qué, que... ¿Por qué? Porque la gente piensa que no hay nada que hacer, que no se puede hacer nada, que los que están en el Estado no son los mejores. Eso no es cierto. En el Estado pueden estar los mejores. Yo el único requisito que le pedí a la que entonces era vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, que me dejara hacer las cosas como yo pensaba. Y al ministro de la época, cuando me dijo que no quería más un caso Dávila, solo le pude decir que no contrataran nunca más a una persona con ese apellido. Pero otra cosa no era posible. Yo lo iba a intentar, pero no había mayor caso. Ahora, ¿qué pasa con todo esto que estamos viviendo? Había algunas de las presentaciones que nos hablaron de un modelo de lo que era la corrupción, una forma matemática bien bonita. La verdad es que la corrupción no es ni una ni otra cosa que cuando la persona actúa en base a los objetivos personales por sobre los objetivos individuales. Cualquier persona que esté pensando en la próxima campaña
cómo va a ser los votos para que lo reelijan, o para ser diputado, o para pasar de concejal a alcalde, o a B o C, voy a ser benévola. Va a tener la mitad de la cabeza preocupada en su proyecto personal y la otra mitad, con suerte, en el proyecto por el que está ocupando el cargo de hoy día. Cuando no hay correlación entre los objetivos personales y los objetivos institucionales, se produce la corrupción. Que sea más fácil que ésta se materialice cuando hay discrecionalidad, cuando hay poder, cuando hay falta de control, etc. Sí, pero la causa es cuando hay discrepancia entre objetivos personales y objetivos institucionales. Una persona que se cree el cuento de ser concejal, uno que se cree el cuento de ser alcalde, uno que se cree el cuento funcionario público, va a entregar su seso, su vida, por hacer bien las cosas. Y probablemente los niveles de corrupción van a ser bastante menores. Hay que abordar eso, porque si no, no vamos a resolver nada. Hay que ver qué es lo que pasa con esa discrepancia de objetivos. Cuando yo estudiaba en la universidad, por allá por los años 80, habían unos caballeros que eran técnicos que se llamaban los encargados de organización y método. Y esa gente hacía los procesos, hacía las normas, los procedimientos, pero eran técnicos. Y vino la Universidad de Chile, la Católica del Paraíso y otra, y crearon las escuelas de auditores. Entonces nosotros empezamos a trabajar para resolver esos problemas y entonces empezamos a hablar del control interno administrativo contable. Y los auditores nos entreteníamos con el control interno administrativo contable. Pero los casos de corrupción, de ineficiencia, de inoperancia, etcétera, etcétera, seguían. No pasaba nada. Entonces, alguien vino a la Universidad de Chile, a mí me tocó formar, creamos la carrera de ingenieros en información y control de gestión. Entonces ya no hacíamos control interno administrativo contable, sino que empezamos a hablar de procesos, de gestión, y entonces ya los ingenieros de información y control de gestión tomamos la posta de los auditores a los que le había ido mal. Pasa el tiempo y empezaron a entrar al tema los ingenieros comerciales, los ingenieros industriales, empezaron a entrar los expertos en control de gestión, etcétera, etcétera, y empiezan a pasar cosas como informe COSO, como informe COVID, como Sarbanes-Oxley, y tampoco resultaba. Y después vino la norma ISO, entonces creamos todos estos auditores satélites de la ISO que iban como 2 semanas a dar una vueltita por ahí y se decían llamar auditores. La ensalada que quedó en la empresa fue terrible, porque ellos no tenían formación, no tenían, los abogados entenderán, ellos no tenían criterio, como los abogados criterio jurídico, estos no tenían criterio de auditor. Entonces ya no resultó tampoco eso. Y entonces empieza a pasar que fracasaron los industriales, fracasaron los comerciales, habían fracasado los auditores, y entonces a alguien se le ocurrieron los modelos de integridad y los modelos de compliance, modelos de prevención del delito. Y ahora, si ustedes se han fijado, la mayor parte de nuestros antecesores que se dedican al tema son todos abogados. Y ellos tomaron la posta. Ojalá les vaya bien. Ojalá esto resulte. Pero créanme, si yo les mostrara mis presentaciones de hace 30 años atrás, de los simposios de auditoría interna de la Chile, no hay ninguna diferencia con lo que estamos hablando hoy día. Como decía alguien que ahora es directora de Codelco, la Tamara Agnes, es la misma gata más revolcada, pero lo mismo que hablamos ahora. La gente hoy habla de matrices de riesgo. Yo les contaré que mi primera norma de riesgo, que fue la norma 13 del Instituto de Auditores, la hicimos en el año 95. Eso hace casi 30 años atrás, ¿no? Hicimos muchas cosas sobre riesgo, trabajamos, me tocó participar con mi alumno, con Rodrigo Moraga, en formar el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno el 18 de febrero del año 97. ¿A 27 años después recién se está formando el Servicio de Auditoría de Gobierno. En ese entonces, el que era mi alumno, que todavía ni se recibía de auditor, parece que le llamaron el presidente del CAI.
Y en el resto de los integrantes del CAE no había ni un auditor. Eran economistas, industriales, ingenieros comerciales, y suma y sigue. Ni quiero mirar siquiera quiénes son los que hoy día conforman el Servicio de Auditoría General de Gobierno. Probablemente lo que más falta ahí es un auditor. Entonces, yo los invito a que reflexionen. Y algo en beneficio, si aquí queda algún alcalde o alguien de los municipios, yo valoro lo que hace la Contraloría, pero por favor, no todo lo que forman los 1.500 millones de dólares es corrupción. Ahí hay hechos observados que tienen que ver con desconocimiento de los funcionarios municipales de cómo hacer las cosas, de falta de capacitación, de no haberse leído, como dijo alguno por ahí, la ley de bases de la administración del Estado o la ley municipal. Hay otras cosas que son por falta de recursos y hay otras cosas que sí efectivamente son corrupción. Pero no creo que sea sano, no creo que sea justo meter todas las cosas en el mismo saco. Son distintas cosas las que hay ahí. Yo espero que con esto de la nueva ley de delitos económicos y todo lo que viene ahí, la cosa mejore. Ojalá viva 30 años más y pueda venir a decirle si resultó y si ahora a lo mejor los psicólogos, los antropólogos están con otro nombre, con otra cosa, tratando de resolver el problema. Bueno, para terminar, recomendaciones para potenciar las auditorías municipales. Fortalecer el marco legal para auditorías obligatorias anuales. Las superintendencias del pasado tenían que hacerse cargo de supervisar bancos, instituciones financieras, después salieron la AFP, las compañías de seguro, la ISAPRE, y no tenían plata, no tenían recursos, entonces ellos inventaron que todas estas empresas externas tenían que pagar un auditor externo que le entregara a los estados financieros auditados. Así lo pagaban las empresas, no lo pagaba el Estado, y ellos podían dedicarse a fiscalizar otras cosas. Bueno, ¿por qué no a nivel municipal que existan auditorías obligatorias anuales, estados financieros y actas de entrega entre una gestión y otra auditadas por terceros, pero no por cualquier tercero, sino por un tercero que esté registrado en un registro de auditores externos municipales, de gobiernos regionales, como quieran llamarle, y que lo supervise la Contraloría de la República, que exija rotación, que no haya, esto es una palabra inventada, apernamiento de auditores externos en algunos servicios, porque eso al final no sirve de mucho. También en cosas técnicas hay que desarrollar una plataforma digital unificada para la gestión municipal, implementar sistemas automatizados. Estos cruces que hace la Contralora también los podemos hacer todos. Uso de algoritmos predictivos para identificar patrones de riesgo, automatización de revisiones de cumplimiento normativo. Y no voy a dejar pasar esto. Tal vez un día tengamos modelos de prevención del delito hermosos, empastados también podrían ser, matrices de riesgo automatizadas, matrices que no tienen análisis de causalidad, que no tienen análisis de la variabilidad de los factores del entorno. La verdad, si nos vamos a llenar de manuales y cosas, no sé si eso nos va a servir de mucho. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el switch, entender que realmente lo que queremos es que las cosas funcionen de mejor manera. También decíamos que no todos tienen plata para pagar estas auditorías externas, que se cree un fondo nacional para la auditoría para los municipios pequeños, que todos puedan acceder a este beneficio potencial. Los fondos para realizar auditorías de actas de entrega, de estado financiero, se los tiene que comer el gobierno entrante. No, deberían quedar profesionados con el que se va, porque si no es muy difícil poder destinar esos recursos. Implementar programas de capacitación. Hay auditores internos que probablemente llevan años en un mismo municipio y no han tenido, ni siquiera están aquí, no han tenido ni siquiera la opción de perfeccionarse, de actualizarse, y la verdad, ¿qué podemos esperar? No tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen capacitación, etc.
Hay que incorporar mecanismos de control ciudadano en los procesos, fortalecer y crear canales de denuncia, plataformas colaborativas para denunciar y seguir hallazgos, comités ciudadanos para vigilancia con capacitación técnica. La verdad es que es mucho lo que hay que hacer. Yo tengo la esperanza de que la gente despierte, de que la gente reaccione, pero tengo el temor de que pase algo en Chile, ojalá no sea un terremoto, ojalá no nos inundemos, ojalá no de eso, y pase la vieja y no sé, ojalá a la Contralora no la nombre presidente de la ONU o alguna cosa de esa, porque si no, también la vamos a embarrar. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Yo espero que la gente tome conciencia, que la gente realmente haga lo que tiene que hacer y no se olviden. La clave es si hay coherencia entre los objetivos personales y los objetivos institucionales, los riesgos, la corrupción y las malas prácticas deberían disminuir. Y si hay apoyo del nivel superior, también deberían disminuir. No, como probablemente yo digo siempre esto, cuando empezamos a hablar de auditoría y empezamos a hablar de estos temas, en las primeras filas no hay ni uno. ¿Realmente les importa? Bueno, se los dejo. Y eso sería todo por hoy.